acuerdo los legisladores en reunión de comités parlamentarios el lunes. Lo que dijo Latorre es que no se ha dado, a su juicio, una discusión sensata y razonable, y no solo para las elecciones de noviembre, sino que para todo el ciclo electoral en adelante, dado que una ley permanente debe regular todo aquello junto con las multas y sanciones vinculadas al voto obligatorio. Pido segunda discusión, esperando que exista una discusión razonable y sensata entre gobierno y oposición para intentar regular este tema. Mejor preguntémosle directamente al senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, que nos atiende desde el Congreso. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, Carola, buenos días. Gracias por el contacto. A ver, ¿por qué usted cree que no se ha dado una discusión sensata y razonable para el tema de la inclusión de los extranjeros en el padrón electoral obligatorio? Bueno, básicamente porque no hemos discutido los alcances del voto obligatorio para los distintos tipos de elección que hay en nuestro país. Lamentablemente, creo que ha sido un error de todo el sistema político, me incluyo en eso como senador, también el gobierno, la oposición, hemos estado como legislando para cada elección cómo se aterriza esto del voto obligatorio, que es una reforma constitucional, que yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio, pero la misma Constitución, y ahí se genera una especie de vacío, dice, bueno, la ley tendrá que regular el tema de las multas, las sanciones. Pero no hemos dado, en el momento en que se hizo la reforma constitucional, no hemos dado la discusión que se da en la mayoría de las democracias del mundo, que es cómo regulas el voto, el derecho a voto, ¿no?, de la población extranjera que vive en un país para elegir presidente de la República, para elegir parlamentarios, para elegir alcaldes o elecciones de carácter local. Y ahí los países, lo que normalmente ocurre, o sea, Chile es una excepción, que no ocurre en ninguna parte del mundo, lo que hacen es prohibir expresamente que los extranjeros que viven en un determinado país elijan al presidente de la República o al primer ministro, dependiendo los distintos tipos de régimen, no eligen parlamentarios y solo les abren, digamos, la posibilidad de votar como derechos políticos en elecciones de carácter local y cumpliendo determinados requisitos, ¿no?, de años de permanencia. Algunos países ponen temas de si pagan o no pagan impuestos, que si tienen antecedentes penales, bueno, distintos tipos de requisitos, pero lo dejan circunscrito el voto solo para elecciones de carácter local. Entonces, lo que yo planteo cuando digo, a mí me parece razonable, lo planteo acá en esta conversación con usted, Carolina, si las personas que viven en nuestro país, que son extranjeras, que no se han nacionalizado chilenos, sino que son extranjeros que viven y llevan un tiempo viviendo en nuestro país, pueden elegir presidente de la República. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y por eso digo que esa discusión no la hemos dado. Lamentablemente en la Comisión de Gobierno, que es la que le toca tramitar este proyecto, se rechazaron las indicaciones del Gobierno, que justamente hacían esta distinción que estoy diciendo yo, pero las declararon inadmisibles en una sesión un poco a la rápida, donde no citaron al Ejecutivo a defender esas indicaciones. Entonces, la discusión de fondo no se ha dado, no la hemos tenido. Por eso yo digo, mire, antes de votar pedí una segunda discusión buscando que se llegue a un acuerdo entre gobierno y oposición, y no solo para las elecciones de noviembre, sino que de aquí para adelante. Esta es una ley permanente, una ley que aterriza la reforma constitucional del voto obligatorio, ¿no? Lo que pasa es que esto es visto, y usted lo debe saber, como una estrategia del gobierno y del oficialismo en el Senado, del Frente Amplio en el Senado, que está encarnado en su persona, para impedir que una masa importante de extranjeros en Chile pudiera inclinarse por una opción más de derecha. Esa es una de las críticas. Quisiera saber qué responde a ello, y me gustaría citar las palabras de la senadora Luz Ebensperger, que dice que este gobierno sigue confundiendo las cosas, le da privilegios al inmigrante clandestino y sin embargo le quiere quitar los pocos privilegios a los migrantes regulares, entre ellos el derecho a votar. No, que ahí tenemos una diferencia de fondo con la senadora Luz Ebensperger y que no hemos podido dar justamente esa discusión de fondo y poder transparentar las posturas. O sea, lo que me está diciendo la senadora de la UDI es que ella está a favor de que las personas extranjeras que viven en nuestro país, que lleven un tiempo residencia temporal, Carolina, puedan elegir presidente de la República. Dígame en qué país del mundo eso se permite. Si la UDI está a favor de aquello,
bueno, que lo transparente como opción. Yo creo que todo este argumento un poquito mañoso, digo yo, de decir, no, les quieren quitar los privilegios, o el argumento de, no, yo quiero que paguen multa igual que los chilenos. Pero si la discusión de fondo es otra, la discusión sustantiva es derechos políticos, derecho a votar, a elegir presidente de la República. ¿Pueden votar las personas extranjeras? Claro, que es como ha funcionado hasta ahora, ¿cierto? Que los extranjeros con cierta cantidad de años en Chile pueden tener derecho a voto. ¿Por qué ahora este es un tema de preocupación para el Frente Amplio y no lo fue antes? Por ejemplo, cuando era en oposición. No, es que recordemos, Carolina, que la elección con voto obligatorio, esta es la primera elección de presidente de la República que se elige de esa manera. Antes era con voto voluntario. Ya, ¿y cuál es la diferencia en el asunto de fondo? ¿Cuál es la diferencia que un extranjero, aunque sea con voto voluntario, o un extranjero con voto obligatorio, pueda tener el derecho a votar? No pareciera lo central ahí. Lo que parece central es: ¿puede o no un extranjero avecindado en Chile, como hemos convenido hasta ahora en nuestro pacto social, votar después de 5 años de residencia? Claro, lo hemos convenido sin dar la discusión de fondo. Yo creo que ahí, insisto, hemos todos de alguna manera no dado esta discusión, y por eso es que creo que al momento de tener una ley que hace obligatorio el voto, es importante regular, bueno, en qué elecciones. Claro, o sea, en el fondo debió haber sido antes, le concedo el punto, debió haber sido mucho antes, y no en una legislación, y no pensando solo en noviembre, pensando para adelante. Yo, en el fondo, estaría de acuerdo, como ocurre en otras democracias del mundo, en que las personas extranjeras puedan votar como derechos políticos en las comunidades locales, elegir alcaldes, concejales, con determinados requisitos. Y eso va a correr para, en mi opinión, digamos, se hace efectivo para las próximas elecciones municipales. Ya fue para las pasadas, pero que sea efectivo para las próximas elecciones municipales. Y las personas que viven en nuestro país, que son extranjeras, tendrán distintas posturas políticas. En esto yo quiero ir más allá de si son de derecha, de izquierda, de centro o apolíticas. Yo creo que la cuestión de fondo, es decir, presidente de la República, no deben votar las personas extranjeras que viven en nuestro país, senador, aunque lleven 10 años, 15 años, solo aquellos que se han nacionalizado chilenos. Esa es una cuestión sustantiva, de fondo. Ya, usted dice, la discusión no se dio, por eso yo está digo, bien, pero demos esa discusión. La pregunta es si es oportuno darlo en un año electoral. O sea, transversalmente, lo que siempre se ha sostenido es que cambiar las normas en periodos electorales no corresponde, ya que son las normas con que ha comenzado la competencia. No parece oportuno, y además esto dilata el avance en materias importantes como establecer la multa por no votar. No, hay tiempo todavía, hay tiempo. De hecho, el CERVEL, que es el órgano autónomo que regula las elecciones en nuestro país, fue a dar su opinión a la comisión, y el CERVEL también dice, mire, estas reglas en el fondo afectan el padrón, quienes pueden votar, quienes no pueden votar, y estamos a tiempo todavía para las elecciones de este año, pero una ley es una ley permanente que va a regular esto para todas las elecciones de aquí en adelante. Entonces, es definir bien las reglas del juego. Si ya definimos voto obligatorio, yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio como deber cívico, y que haya multas y sanciones para quien no vota, y ahí hay toda una discusión de la cuantía de la multa, digamos, ¿no?, económica. Bueno, al mismo tiempo, también tenemos que regular en qué elecciones pueden votar las personas, dado que es una realidad social amplia, masiva, ¿no?, de cientos de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país, en qué elecciones pueden votar. ¿Pueden elegir presidente de la República y parlamentarios? En mi opinión, no deben elegir presidente de la República y parlamentarios. Esa es mi postura. Si la UDI dice que sí, que deben elegir, bueno, demos esa discusión, ¿no? Pero no, esa discusión, y con las indicaciones que el Ejecutivo propuso, no se, o sea, de hecho este es un proyecto de ley que está tramitándose en año electoral. ¿Debió haberse tramitado antes? Sí, debió haberse tramitado antes, pero todavía hay plazos, según el propio CERVEL, que ha planteado las reglas del juego para estas elecciones y para las que vienen. Entonces creo que hay tiempo todavía de llegar a un acuerdo, y por eso yo no pierdo la esperanza, yo lo planteo como una oportunidad de que la derecha se abra a una cuestión que es sensata y que miren la experiencia internacional. En el fondo, ¿por qué Chile, como único país en el mundo que dice, no, mire, cualquier persona extranjera que venga a Chile, viva
algunos años acá y elija presidente de la República. ¿Le parece sensato aquello? Ahora, uno se pregunta cuánto pesa el hecho de que haya más o menos 800.000 extranjeros habilitados, que estarían habilitados para votar, y la importancia que tiene en ese grupo personas que han venido a Chile huyendo de regímenes autoritarios de izquierda, y que allí puede haber también un cálculo electoral. Y se lo pregunto porque en otros momentos la discusión ha sido al revés, digamos, pero solamente al revés respecto del signo político, no de la cuestión de a fondo. Usted se acordará el debate sobre la votación de los chilenos en el extranjero, en que ahí era la derecha la más reticente. Entonces, ¿cómo cree que lo ve esto la opinión pública? Porque resulta como bastante sospechoso, por decir de alguna manera, que estos debates se den además a puertas de una elección, ¿cierto? Pareciera que se está haciendo un cálculo político. A ver, estamos discutiendo en paralelo reforma al sistema político y también en año electoral, y que eso puede incidir también en... O sea, no es lo más adecuado, obviamente, no es lo mejor discutir este tipo de cambios en las reglas en año electoral, pero hay que reconocer que hay una especie de vacío, porque en el fondo la Constitución dice voto obligatorio para todos, ¿no? Voto obligatorio para todos, y la ley regulará las multas, pero no hemos dado como país la discusión en qué elección votar, tienen derecho a votar las personas extranjeras. Y obviamente yo estoy a favor de una migración regular, formal, con papeles al día, que pague impuestos, como la gran mayoría de las personas migrantes. Pero hay que reconocer que en esto de los efectos llamada, ¿no? Lo que fue el cuputazo del gobierno de Piñera y los cientos de miles de personas, la visa especial con personas de Venezuela, bueno, eso también, las reglas, ¿no? Las reglas del juego, también en cuanto a los derechos políticos, no hemos dado como país esa discusión. Es decir, Chile es un país receptor de personas migrantes. Entonces, tú lo que estás diciendo con esto es que, bueno, vengan las personas masivamente a nuestro país y decidan en algo tan relevante como quién va a ser el presidente de la República. Me parece que no hemos dado esa discusión. La oleada migrante viene, bueno, hay distintos ciclos, pero la última, la más masiva, viene de los últimos años en el periodo pre y post pandemia, ¿no? Por tanto, junto con regular las fronteras, junto con perseguir el crimen organizado que se cuela a través de organizaciones transnacionales, como se han colado en nuestro país y cometen delitos gravísimos, y perseguirlo y desbaratarlo, junto con perseguir la ruta del dinero, junto con formalizar a la gente que está trabajando, que está en la economía, pero no está formal. O sea, junto con todo aquello también tienes que ordenar. Una migración ordenada también implica regular como país receptor qué derechos y deberes políticos le asignas a esa población migrante, sí, más aún cuando es tan masiva, independiente de sus posiciones políticas. Carolina, si esto es una ley permanente para adelante, más allá de la coyuntura de noviembre, es para adelante, para todo lo que viene, para todas las elecciones que vienen, y esa discusión la tenemos que dar. La oposición acusa que con esta petición que usted hace se puede retrasar la tramitación del proyecto, que lo que busca es establecer que el voto obligatorio sea efectivo, es decir, que tenga una sanción, y que eventualmente para esta elección, si los tiempos no dan, podría, digamos, pasar eso, que haya voto obligatorio pero sin sanción efectiva, lo que en la práctica es como eventualmente un voto voluntario, un voto que no obliga en el fondo. ¿Se siente responsable de demorar la tramitación de una cuestión tan importante? Para nada, yo interpelo a la oposición a que se abra una discusión razonable, que no ha querido hasta ahora, pero tengo la esperanza que lo hagan, y es cuestión de voluntad, es cuestión de tiempo, es cuestión de tramitar las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, de tramitarlas, de llegar a un acuerdo ahí. Uno podrá decir, mire, los requisitos que pone el Ejecutivo son muchos, no sé, los años de residencia en nuestro país para elegir alcalde y concejales. Bueno, discutamos aquello. O el tipo de sanción, el tipo de multa, discutamos aquello, pongámonos de acuerdo. Pero lo que no hizo la Comisión de Gobierno, que pasó a la rápida, digamos, ¿no? Sin citar al Ejecutivo el día que se votó la admisibilidad de las indicaciones, cosa que es una interpretación. Muchas veces ocurre que la admisibilidad se cuestiona, porque es el Ejecutivo el que está presentando indicaciones a un proyecto de ley, y el criterio de admisibilidad se cuestiona y se revisa, y en el fondo se puede finalmente votar esas indicaciones. Entonces, mi interpelación a la oposición es que ellos no han querido dar
dar un acuerdo razonable, no solo para las elecciones de noviembre, insisto, sino que para todo el ciclo, que regule por ley permanente, cosa que no tengamos que abrir nuevamente esta discusión en cada elección, sino que la regulemos ahora, aprovechemos ahora. El CERVEL ha dicho, estamos a tiempo, y esto está en manos de la oposición, que tiene mayoría. La oposición tiene mayoría, y el Ejecutivo presentó una propuesta, y la oposición no la quiso votar, la declaró inadmisible, punto, y pasó máquina. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de regular esto bien? De que haya una ley sensata, que le hace sentido, creo yo, a la inmensa mayoría de chilenos y chilenas que quieren elegir presidente de la República, quienes somos parte de la comunidad política de ciudadanos y ciudadanas chilenos y chilenas, que tenemos la nacionalidad de chilenos y chilenos. Por algo existe esa diferencia, ¿no? Entre residente temporal y nacional. Sí, lo que llama la atención es que se haya puesto tan restrictivo el Frente Amplio justo ahora. No deja de llamar la atención, digamos. Pero habrá que ver cómo sigue la trámite. Es compartido por el oficialismo, no es solo el Frente Amplio. El oficialismo es una discusión que hemos dado al interior del oficialismo. Le entiendo, pero en el fondo usted es el que repone por segunda vez el tema. Pero ha puesto su argumento sobre la mesa y veamos cómo esto evoluciona. Lo que quisiera preguntarle en el poco tiempo que nos queda es sobre el debate de las reglas del uso de la fuerza y la molestia de un sector del oficialismo por la forma en que el gobierno ha conducido esta discusión. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿La Cámara de Diputados debiera oponerse para ir a una comisión mixta? ¿Esta es una cuestión de la Cámara contra el Senado o más bien de que hay cuestiones que son intransables a su juicio para avanzar en esta ley? Bien, en breve, yo voté a favor de la mayoría de las normas de reglas de uso de la fuerza, pero hicimos el punto en algunas cuestiones que nos parecen preocupantes y que perdimos votación en el Senado. Perdimos las fuerzas progresistas, que somos minoría y que además algunos no estaban presentes también, hay que decirlo, a veces se pierden. Dado que somos minoría, es muy importante la asistencia de los senadores y a veces ocurre que en decisiones importantes, estoy recordando el levantamiento del secreto bancario, la derecha no quería, pero además habían algunos de los nuestros que estaban fuera, digamos. Entonces, y ahora pasó algo parecido. Entonces, bueno, dicho eso, lo que quiero decir es que, primero, valoro que estemos regulando por ley las reglas de uso de la fuerza y no solo en rango de protocolos y reglamentos, ¿no? O sea, el rango legal creo que es importante. Segundo, creo que los estándares que hoy día están en protocolos y reglamentos es importante que queden como estándares en la ley. Estándares me refiero a principios y estándares también de derechos humanos. Por ejemplo, el principio de la proporcionalidad que se perdió en el Senado. O por ejemplo, el estándar de una especial preocupación o protección de población vulnerable, niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad. Eso está hoy día en los protocolos, ¿no? En los protocolos de las Fuerzas Armadas y las policías, pero no está quedando en la ley. Y eso me parece que es un retroceso. Cosas de ese tipo. Entonces, hay algunas cuestiones que me parece que el propio gobierno, tal vez el error del gobierno, si hay que hacer una crítica o una autocrítica, es que cuando se dio la discusión en el Senado, su único foco estaba en evitar que se reponga la justicia militar, porque habían algunos senadores de la derecha que querían reponer la justicia militar, y eso francamente era un retroceso de 20 años atrás. El propio Piñera presentó un proyecto para eliminar la justicia militar en casos donde hay civiles víctimas de la fuerza, del mal uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, ¿no? Se acaba de condenar, por ejemplo, a un militar a más de 15 años de cárcel por el asesinato en el contexto del estallido social a una persona en La Serena, ¿no? Eso acaba de ser una condena de la Corte Suprema. Entonces, ¿ah? Y eso quedó fuera. ¿Perdón? O sea, el gobierno logró y el oficialismo logró que eso quedara fuera, pero quedaron abiertos otros temas. Por pocos votos, Carolina, o sea, quedó fuera por quórum, porque era una norma de quórum, y por pocos votos, ¿no? Quedó fuera por no alcanzar el quórum, pero efectivamente hay una corriente fuerte en la derecha que quiere reponer la justicia militar, y probablemente en la Cámara de Diputados den ese debate. Entonces, lo que yo planteo es que me parece bien que se hagan los puntos en la Cámara de Diputados, me parece bien que se lleve a comisión mixta para terminar de regular bien, y no, más allá de esta controversia Senado-Cámara, me da lo mismo ese gallito Senado-Cámara, sino lo que me interesa es que esta una ley permanente que regule el uso de la fuerza para las policías y las Fuerzas Armadas que están cumpliendo labores tan relevantes, tan importantes en nuestro país, como la custodia de fronteras, como el estado de excepción en la macrozona sur, en caso de las Fuerzas Armadas, etcétera, y por tanto esto tiene que estar regulado por ley, pero una buena ley, nuevamente. Lo entiendo. Muchísimas gracias, senador Juan Ignacio Latorre, por la conversación esta mañana. Muy buenos días. Gracias, buen fin de semana. Buen día.
Igualmente. 9 de la mañana con 35 minutos, hacemos la pausa, vamos a seguir revisando las noticias internacionales, tenemos también el análisis político al regreso, no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.